Esta guía llega a unos acuerdos, pero creo que casi que lo más importante que la guía es el hecho de darnos a conocer, ¿no? Es decir, poder informar a los profesionales, ¿no? Del SEM, o de los servicios de emergencia, pero también yo creo que es algo que va más allá, ¿no? Es decir, poder presentarnos delante de todos los profesionales sanitarios, eh, bueno, pues de nuestra comunidad, como matronas colegiadas, como matronas que actuamos todas, ¿no? Con unos algoritmos, con una guía de atención que está validada, ¿no? Por la mayoría de asociaciones de matronas, que está publicada y que actuamos pues de una forma ¿no? Sistemática y con una evidencia detrás. Y yo creo que la parte más importante de esta guía de atención ha sido el poder presentarnos. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Este es el cuarto episodio del podcast y hoy hablo con Alba Paisé. Alba es enfermera especialista en salud mental y obstetricia ginecología. Tiene un posgrado en UCI pediátrica, es docente de residentes de matronas y fue referente en la consulta de suelo pélvico de la SIR Tarragona en el periodo 2017 hasta 2022. Es docente del posgrado de uroginecología de la UVIC. También es vicepresidente del ALPAC, la Asociación de Comadrones de Parto en Casa de Cataluña. Actualmente trabaja en el Hospital Juan XXIII de Tarragona y acompaña partos en casa con el equipo Matriusca. Hablo con Alba sobre el circuito de atención urgente en el parto planificado en casa. En Cataluña, el ALPAC ha desarrollado un documento consenso con una guía de actuación protocolizada en colaboración con el Sistema de Emergencias Médicas, el SEM, el equivalente al SAMU en el resto de España. Este es un hito significativo para la atención de partos en casa y espero que esta conversación no solo aporte claridad sobre este avance, sino que también sirve de inspiración para otras comunidades autónomas. Bueno, bienvenida Alba. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Y para empezar, bueno, suelo preguntar a mis invitadas cómo comenzó su camino en la atención al nacimiento. ¿Y nos podrías contar algo sobre el tuyo? Pues gracias, Judith, por esta invitación. Encantada de estar aquí. Yo creo que fue una llamada desde el nacimiento. Es como un sentir, ¿no? De querer acompañar a las familias en este momento. Yo lo recuerdo desde muy pequeñita. Vivía los nacimientos y las llegadas de los bebés con una ilusión especial. Y la verdad es que ya, bueno, mi camino formativo fue dirigido a ser matrona. O sea, hice la carrera de enfermería y tuve que presentarme 4 veces al EIR, que esto aquí en España es bastante común, ¿no? Porque son unas oposiciones duras. Y bueno, pues a la cuarta pude aprobar y hice la residencia. Y bueno, fue allí donde conocí a Chus Montes, que es una de las referentes activas de acompañamiento del parto en casa aquí en la provincia de Tarragona, que es donde yo me formé y donde yo vivo. Y allí descubrí pues mi vocación también de acompañar en casa a las familias que deseaban el nacimiento de sus hijos pues de otra forma que no se ofrecía en el sistema. Y nada, me encantó, me sentí plena también como profesional y allí me quedé. Wow, bueno, qué bonito, bueno, bastante recto, ¿no? Como un camino muy, sí, con Sí. mucha dirección y mucha claridad, ¿no? Lo oigo. Sí, así lo sentí y yo creo que, bueno, ¿no? Una vez vas creciendo ves que seguramente hay implicaciones incluso, ¿no? Sistémicas o que te llevan por tu camino, pero dentro mío había como mucha claridad en mi vocación y en... Sí, sí. Incluso en eso estás también, ¿no? Un poco en la parte sistémica y en cambiar ciertas cosas, porque de eso, de hecho, hoy vamos a hablar, ¿no? Sobre los pasos en casa, pero sobre todo que habéis desarrollado una guía de actuación para mejorar el circuito de atención urgente. Quiere decir, los traslados de cuando hay un parto en casa planificado, si necesita un traslado hacia el hospital, pues mejorar la coordinación con los servicios de SEM, ¿no? Que son los servicios de emergencias médicas. Correcto, Em, correcto.
como en noviembre voy a entrevistar a Lucía Alcaraz sobre su tesis, ¿no? También de las opciones de parir, el parto en casa. Hoy no tocaremos tanto el tema de la seguridad de parto en casa, pero sí que para tener un poco de contexto, me gustaría preguntarte sí, qué frecuencia de traslados hay en partos en casa y qué motivos suelen haber. Ujú. Sí, gracias a Lucía Alcaraz, pues tenemos datos ¿no? Concluyentes y ya publicados referente a muchos aspectos del parto en casa, pero también referente a los traslados, ¿no? Nos referimos traslados, los partos que se habían planificado en casa con un equipo de matronas, pero que finalmente, por alguno de los motivos, se realiza un traslado en un centro hospitalario. Los estudios de Lucía y nuestra base de datos, que también los estudios siempre se publican, ¿no? Con unos años de decalaje, pero yo tengo datos de hasta 2023. En nuestra base de datos sí hay aproximadamente un 14,4% de traslados del parto en casa, ¿vale? Pero tenemos que considerar que de estos el 90% se realizan en madres primerizas, es decir, ¿no? Que es su primer parto, y que el motivo más frecuente de traslado es el parto prolongado. Por tanto, la gran casuística de traslados no son traslados urgentes, sino son traslados que se realizan generalmente con un coche privado, acompañados de las profesionales, ¿no? de que estamos en el parto en casa, pero que no se realizan de forma urgente. Si consideramos únicamente estos casos que se realizan con SEM, con un traslado de ambulancia, serían aproximadamente entre el 1 y el 1,5%, depende del año, ¿no? También un poco. Aquí hay temas estadísticos, pero se considerarían esto. Y generalmente son por un sangrado mayor a lo esperado, ¿vale? Vendría a ser una hemorragia posparto con o sin placenta dentro. Entonces, como allí sí que ya influyen variables de estabilización materna, no nos podríamos trasladar con un coche propio. Además, nuestro propio algoritmo de actuación, ¿no? Ya implica actuaciones sanitarias. Por tanto, ya necesitamos una ambulancia para el traslado. Entonces, lo tenemos referenciado como una variable, si llamamos al SEM o no, y nos da, bueno, concretamente creo que es un 1,2% los últimos 3 años. 21, 22 y 23, que son los últimos que hemos analizado. Eso es un poco en línea con incluso con los números, las cifras internacionales, ¿no? Que siempre hablan de entre 3 y 5% de traslados urgentes, ¿no? Que creo que está Correcto. más o menos por ahí. Sí, correcto. ¿Y cómo surgió la colaboración con el SEM, ¿no? Para crear una guía de actuación, para en realidad coordinar un poco mejor este tipo de traslados, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay dos momentos importantes. Uno es el compartir experiencias con las compañeras, que esto desde ALPAC, ¿no? Desde la Asociación de Llevadoras de Parto a Casa Cataluña, lo hacemos mucho, compartimos casos clínicos, pero también nos reunimos periódicamente. Y yo creo que cuando compartes experiencias de traslados y sobre todo te marcan las desagradables, ¿no? Y las poco satisfactorias, tanto para los profesionales como para las familias, se ve una necesidad, ¿no? Es decir, aprendemos también de las crisis y yo creo que de estas experiencias pues sacamos la conclusión de que esto es necesario trabajarlo, no únicamente para mejorar la seguridad, que esto nos lo dice, ¿no? La evidencia científica, el EMBLICH, ¿no? Tiene estudios en Europa y estudios también en Estados Unidos, y hay revisiones sistemáticas que nos dicen que para que el parto en casa sea seguro es necesario, ¿no? Esta coordinación con los servicios de emergencia, no solamente por ese motivo, sino también por el hecho de aumentar la satisfacción de las familias cuando se ha planificado un parto en casa, pero por el motivo que sea, pues acaba la familia en el hospital, ¿no? Esto fue un motivo de peso, yo creo. Y el otro motivo fue que, bueno, trasladamos esta casuística de traslados desagradables al Departamento de Salud, ¿no? Al final,
Alpac hizo una serie de reuniones con políticos para poder expresar un poco sus demandas y la verdad es que estamos muy contentas porque algunas de ellas fueron escuchadas y de ahí surgió un grupo de trabajo que involucró al Departamento de Salud y los servicios de emergencias. Y a partir de ahí, pues llevamos ya desde el 21. La primera reunión fue en el 2021, Sí, pospandemia. así que casi 3 años, ¿no? Os ha llevado este proceso. Sí. Y justo ya estás haciendo referencia a eso, pero ¿cuáles son los puntos importantes de esa guía para ti? Bueno, esta guía llega a unos acuerdos, pero creo que casi que lo más importante que la guía es el hecho de darnos a conocer, ¿no? Es decir, poder informar a los profesionales ¿no? del SEM, o de los servicios de emergencia, pero también yo creo que es algo que va más allá, ¿no? Es decir, poder presentarnos delante de todos los profesionales sanitarios bueno, pues de nuestra comunidad, como matronas colegiadas, como matronas que actuamos todas, ¿no? Con unos algoritmos, con una guía de atención que está validada, ¿no? Por la mayoría de asociaciones de matronas, que está publicada y que actuamos pues de una forma ¿no? Sistemática y con una evidencia detrás. Y yo creo que la parte más importante de esta guía de atención ha sido el poder presentarnos. Es decir, poder informar que somos equipos de matronas, que trabajamos en el parto en casa, que es una competencia autónoma de la matrona el poder acompañar partos en casa, ¿no? Porque, bueno, pues a veces el desconocimiento, ¿no? Hace que, pues eso, que no nos conozcan y que tengan miedos al respecto. Y una vez te presentas, explicas cómo trabajas y que está dentro de tus competencias autónomas, ¿no? Tenemos estos números, pues se quitan miedos y simplemente esta presentación ya funciona, ¿no? Como punto de inicio. Es verdad que además se han llegado a varios acuerdos que creo que nos hacen más fácil nuestro trabajo, pero también aumentarán, ¿no? Cuando lo vayamos poniendo en práctica, pues esta satisfacción porque propone una continuidad de cuidados, ¿no? Que es que el equipo que te ha acompañado en casa pueda formar parte también de este traslado y pueda acompañar y dar este cambio, ¿no? Al equipo de profesionales del hospital, ¿no? Digamos que haya esta comunicación y que sea posible. Entonces, uno de los puntos, yo creo que el más fuerte que hay en esta guía es la posibilidad de que la matrona pueda acompañar a la familia en el traslado, en la ambulancia, ¿no? Esto porque eres su profesional de referencia, en primer lugar, porque hay un vínculo, porque hay una conexión, porque los has acompañado, ¿no? En todo este camino de embarazo y de parto, pero también porque al final las especialistas en emergencias obstétricas somos nosotras. Entonces, si se tiene que hacer una actuación dentro de la ambulancia en el momento del traslado, pues nosotras ¿no? tenemos muy claro el algoritmo de actuación y tenemos muy claras nuestras implicaciones profesionales, ¿no? Entonces, bueno, nosotras siempre les explicamos a las familias, ¿no? que cuando contratas una profesional para acompañarte en el parto en casa, en realidad lo más común es que la profesional no haga nada, ¿no? Que esta es nuestra voluntad, hacer lo mínimo posible. Pero en el caso que aparezca una posible complicación, ¿no? que están descritas, ¿no? Tienen estos números y porcentajes bajos, pero cuando aparecen, ¿no? que la profesional pueda actuar, ¿no? Y que esto es el plus que te da el parto acompañado por un profesional, un plus de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, este punto del acompañamiento yo creo que es muy importante. Súper importante, sí, porque son situaciones ya por sí, ¿no? Estresantes, que lo que dices que implica un cambio de lugar, un poco de inseguridad de la mujer. Entonces, desde luego, poder mantener esa continuidad, pues yo creo que también es muy clave. Y aparte de lo que dices de poder colaborar con un equipo para tener más manos, para poder actuar incluso de manera más eficaz, ¿no? A la vez. Correcto, correcto, más rápido. Y aparte de los servicios de urgencia, ¿han estado también involucrados profesionales médicos de los hospitales, como obstetras o personal de los paritorios, ¿no? En esta guía? Bueno, yo creo que este es el punto débil o el punto, yo diría que nos queda de deberes pendientes para seguir trabajando. Realmente
esta guía ha tenido pues estos 3 agentes, ¿no? Que ha sido el Departamento de Salud, las matronas de parto en casa y los profesionales del SEM, que hemos consensuado, ¿no? Pues varios puntos de actuación. Esto es una guía interna que se está presentando, pero yo creo que queda pendiente un poco el traslado de este trabajo en los hospitales de referencia, ¿vale? Porque al final esto sigue siendo guardia dependiente, ¿no? Es decir, depende de las personas que te encuentras en las guardias y nos falta aún comunicación con estos hospitales de referencia. Depende también mucho de las zonas, ¿no? Que en Tarragona igual llevamos más tiempo trabajando, hemos hecho algunas reuniones con hospitales, en algunos hemos sido muy bien recibidas e incluso se han hecho reuniones de equipo con obstetricia, con todos los profesionales. Otros hospitales aún no nos han recibido. Entonces, uno de los puntos de la guía, que justamente es la posibilidad de hacer una llamada 3 mientras haces el traslado, ¿no? Para poder informar de antemano, ¿no? Y que el hospital esté preparado, ¿no? Para la llegada de la familia y las necesidades concretas, pues no siempre es posible aún. A veces sí, y hay buen recibimiento, pero a veces aún hay resistencias y yo creo que es uno de los deberes que nos queda pendiente, que es seguir trabajando esta coordinación con el hospital de referencia, ¿no? Porque al final todos formamos parte del equipo del parto en casa, no solamente la familia, no solamente las matronas que estamos ahí, sino los profesionales del sistema de emergencias que ya se están involucrando, ¿no? Pero también los hospitales de referencia. Porque, bueno, pues poder anticiparnos yo creo que es básico, ¿no? Para poder hacer frente a estas eventualidades. Y también, sobre todo, el recibimiento, ¿no? Y esta continuidad de cuidados que decíamos para que aumente el grado de satisfacción cuando esté en traslado. Entonces, es necesario Sí, incluso para involucrarlos. su propia tranquilidad, porque el hecho de que tú vienes, ¿no? O tú que ya puedes recibir a vosotras de forma preparada, Sí, también te reduce muchísimo los niveles de estrés, ¿no? Y de caos. sí, Entonces yo creo que también es mucho más sí, fácil de trabajar incluso, ¿no? correcto. No, y el hecho simplemente ya de que nos conozcan, yo creo que aquí, por ejemplo, en la zona de Tarragona, que es una zona más rural, más pequeñita, la mayoría de guardias, ¿no? O de personal que nos encontramos ya nos conocemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una buena recibida generalmente, pero en zonas igual más urbanas, tipo Barcelona, a veces el mismo profesional que está en el hospital no te conoce, no sabe cuáles son tus competencias, ¿no? Y hay a veces esta dificultad de entrada por falta de presentación, sencillamente. Ya. Entonces yo creo que si esta guía ya permite, ¿no? Un poco más de comunicación, en esto ya vamos a ganar seguro. Y a veces también tengo la sensación que los hospitales se quejan, ¿no? Porque, claro, al final, cuando vamos al hospital, normalmente siempre es porque hay algún problema, ¿no? A veces es sencillamente, pues eso, ¿no? La gran mayoría de veces por un parto prolongado. Ellos tienen la sensación, ¿no? Que claro, solo los utilizamos cuando tenemos problemas, pero es que debe ser así, ¿no? Al final, si entendemos el parto como un proceso fisiológico y que la gran mayoría de veces pues no necesita ningún tipo de intervención, pues al final, claro, los partos que trasladamos son los que no, bueno, necesitan de alguna intervención o de algún servicio, ¿no? Que en casa pues no podemos brindar. Entonces, poder hablar esto de forma tranquila, ¿no? Sin el momento de traslado que a veces hay, ¿no? Estas adrenalinas un poquito más altas sin necesidad de, bueno, pues de actuar de una forma rápida y concisa, pues yo creo que es importante para que ellos entiendan que sí, que forman parte de nuestro equipo, pero que normalmente cuando los necesitamos no es porque ha habido pues alguna complicación. Entonces, que entiendan también cuál es su papel, ¿no? Porque si no, pues hay esta queja que también, si lo miras desde su óptica, que están en su guardia trabajando tranquilamente con sus partos fisiológicos y llegas tú
y no, bueno, pues bien es entendible, ¿no? Mm, Y yo creo que esta comunicación, pero sobre todo esto, ¿no? En reuniones, desde la calma, desde el informar de los porcentajes, porque muchas veces tampoco conocen la demanda, ¿no? De parto en mm, casa, mm, mm. está bien. Qué importante, sí. Y bueno, a veces lo cuento, ¿no? Que como matrona formada en Holanda, a veces la gente me dice, bueno, como que sale el mito este, ¿no? Que el parto en casa hay en Holanda es seguro porque siempre hay una ambulancia esperando en la puerta de la casa, ¿no? Por supuesto, eso no es cierto y sería insostenible totalmente en contra de recursos, ¿no? Porque Sí. hay todavía un 20-30% de partos en casa, ¿no? A nivel nacional. Entonces, lo que sí que existe ahí es una buena coordinación, formaciones conjuntas, respeto por las competencias, ¿no? De cara profesional. Entonces, hasta ahora veo que aquí en España como que ninguna de esas tres condiciones existía aquí, ¿no? Sí, claro. Y, y entonces lograrlo requiere un cambio cultural significativo. ¿Nos habéis encontrado con resistencia o con falta de comprensión al establecer esta colaboración? Sí, sí, sí. Yo hablaría sobre todo de desconocimiento, ¿no? Es decir, parto en casa aquí en España no es una opción que esté dentro del sistema. Yo creo que esto dificulta mucho el acceso, dificulta la demanda, ¿no? Porque hay un tema económico que tienen que hacer frente las familias, que no todas las familias pueden permitirse. Pues es una demanda constante porque hay familias que lo tienen clarísimo, ¿no? Y normalmente pues las matronas ponemos facilidades en este aspecto. Es una demanda constante, pero es una demanda baja, ¿no? Estamos hablando del 1% de los partos, 2, depende de las comunidades del momento. Bueno, desde la sociedad hay resistencias, ¿no? Porque no es la opción mayoritaria, porque creo que aquí siempre hablamos de un sistema sanitario fuerte y la gente lo tiene como muy valorado el hecho de que sea público y está muy bien y yo creo que desde ALPAC defenderemos siempre, ¿no? Y estamos intentando, estamos en el camino de intentar que el parto en casa pues pueda algún día formar parte de esta cartera de servicios, pero como aún no ha llegado este momento, yo creo que de ahí vienen estas resistencias, ¿no? Creo que como asociación hacemos un trabajo de presentación, ¿no? Del parto en casa, del parto en casa acompañado de profesionales sanitarios y creo que poco a poco vamos trabajando, ¿no? Esta educación para la salud de la población y vamos informando, ¿no? De esto, de cuáles son nuestras competencias, del por qué las familias eligen parto en casa, sobre todo de los buenos resultados que tenemos en el parto en casa. Y entonces poco a poco nos van conociendo. Esto pasa también con el sistema de traslado, ¿no? Evidentemente, como tú dices, si estamos hablando de que el 90% de van en casa, ¿no? Mm, Tenemos esto, un 14% de traslados. ¿Cómo nos vamos a plantear tener una ambulancia ahí? ¿No? mm, Si no la vamos a utilizar en la mayoría de casos, porque mm, además estamos hablando que el traslado en ambulancia es un 1%, ¿no? Es mm. decir, el 99% de los partos eh, acaban en casa o si se necesitan trasladar, se hace con un sistema de vehículo propio. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente que no sería sostenible, pero es que además fue muy gracioso porque cuando empezamos estas reuniones con el SEM y nos estuvimos planteando si hacer un circuito de prealerta, esto se hace mucho, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Avisar al hospital de referencia, pues que hay unas matronas que están atendiendo un parto en casa, que la mujer está a 7 centímetros de dilatación y que pues iremos informando cómo va la evolución, ¿no? Cuando nos planteamos vamos a hacer esto en algunos casos concretos, con el servicio de emergencias, ellos mismos nos decían que no es necesario, porque es que realmente aquí en España, cuando necesitamos una ambulancia de traslado, hay unos tiempos cortos de reacción, ¿no? Porque ya está estudiado en el territorio, porque hay buenos tiempos ¿no? de respuesta de estas ambulancias. Entonces, no es necesario este circuito de prealerta y fueron ellos mismos, ¿no? quien desmontaron un poco esta necesidad de por qué prealertar si en principio el 99% no nos vais a utilizar. ¿Para qué nos vamos a poner en alerta si no es necesario, ¿no? Es decir, que lo desestimamos por esto. O sea, Mm, no solamente el hecho de que no estuvieran en la puerta, sino el hecho de que no estén preavisados. Es decir, al final tú tienes un infarto, llamas y tienes una ambulancia al cabo de un tiempo, ¿no? Pues en un parto, que los traslados nunca son de minutos, no te van de minutos, ¿no? Es decir, normalmente son situaciones previsibles y que
¿no? Cuando están acompañados por profesionales y ha habido una serie de actuaciones previas del algoritmo, pues tú necesitas una ambulancia de traslado para mejorar la estabilización de constantes maternas la mayoría de veces, con neonatales ya en casos muy, muy contados, ¿no? Pero que no es necesario realmente, y creo que desmontar este mito muy arraigado en nuestra sociedad, pues es parte también de este protocolo, de esta guía. Y de hecho lo que acabas de comentar me parece interesante porque pues en vuestra zona a lo mejor no es importante, pero sí que quizás en otras zonas donde sí que oigo que las ambulancias tardan mucho en llegar y como que no pueden contar con este servicio de una manera tan rápida, pues ahí sí que puede ser interesante hablar sobre esta prealerta, ¿no? Prealerta, sí. De hecho, bueno, lo hemos llegado a poner la guía de actuación, ¿vale? En casos en que las matronas que asisten a los partos en casa lo consideren importante, Vale. ¿vale? Es decir, se ha llegado a plantear la posibilidad de hacer una prealerta, por ejemplo, en casas que estén más alejadas o que tengan una dificultad de acceso, o por posibles aumentos del riesgo por casuísticas maternas también, ¿no? Se ha llegado a considerar, sí, pero no es habitual, ¿no? Realmente cuando asistimos a un parto en casa tenemos este algoritmo de 30 minutos a la llegada de un centro hospitalario. Ahora mismo tenemos mejoras por el tema de coordenadas y porque hay móviles y es más fácil pues poder dar estas informaciones, ¿no? Pero bueno, sí se considera, porque en zonas más rurales y, como tú bien dices, en otras comunidades donde igual este mapa de recursos de emergencias no está tan bien definido, pues es interesante, sí. De hecho, es como funcionan en otros países donde el parto en casa está dentro del sistema, ¿no? Sí, mencionas ahora también el tema de la distancia, ¿no? Hablan de eso, ¿no? Esto está muy bien definido en la guía de parto en casa que tenemos, está publicada en la página web de ALPAC, ¿no? Se llama la guía de atención del parto en casa y es donde tenemos un poco pues los marcos de referencia, ¿no? Y bueno, habla de seguridad del parto en casa y hablamos de pues cuando la evidencia nos dice, ¿no?, que es seguro un parto en casa, pues acompañado de un profesional sanitario con unos buenos criterios de inclusión de embarazos de bajo, medio riesgo, incluso alto riesgo en algunos casos descritos. Y hay una buena coordinación con estos servicios de emergencia y el domicilio está a máximo a una distancia de 30 minutos. Y así a nivel de continuidad, de objetivos a largo plazo, ¿tenéis planes para hacer formaciones o actualizaciones continuas para bueno, que todo el mundo esté, digamos, al día, ¿no? Sí, me gusta mucho esta pregunta porque realmente hablando con ellos, una de las primeras cosas que nos trasladaron los mismos directivos del Servicio de Emergencias Médicas, ¿no?, fue que necesitaban formación en atención al parto extrahospitalario. En este caso sería el no planificado, ¿no? La guía habla de parto extrahospitalario planificado cuando se refiere al parto en casa. Yo creo que aún hay resistencias en esta palabra, ¿no?, en nuestro entorno. Pero también porque a ellos les toca asistir partos extrahospitalarios no planificados, ¿no? Entonces, allí sí que surgió una demanda de ellos de que pudiéramos hacer formaciones conjuntamente y poder explicarles un poco qué es lo importante cuando asistes a un parto, ¿no? Normalmente estos partos precipitados, que son los de taxi, ¿no?, son partos que fluyen, que vayan estupendamente bien, segundos partos normalmente, ¿no? Entonces, el poder trasladar solamente esto, ¿no?, que el parto es un evento fisiológico, que ellos están muy acostumbrados a patología y es normal. El sistema de emergencias médicas está formado por unos profesionales que están acostumbrados a dar mucho de sí, tener que actuar rápido y tener que hacer, ¿no? Y explicarles que normalmente el parto es al revés, que lo que tenemos que hacer, ¿no?, que la obstetricia es el arte de la paciencia y que la mayoría de veces pues los profesionales tenemos que aprender justamente a no tocar, a acompañar emocionalmente, a dar apoyo, pero hacer poco, pues, ostras, solamente con explicar esto ya hay este cambio de mirada, ¿no? Porque
bueno, pues cuando nos ponemos en su piel también y les llaman para atender un parto que no es su campo de especialización, digamos, ¿no? Están más acostumbrados pues a un paro cardíaco, que a nosotras pues nos daría un pasnaque, ¿no? Si tuviéramos que ir a un paro cardíaco. En cambio, pues un parto precipitado para nosotras, ¿no? Pues es común, es normal, es sinónimo de fisiología y de buena evolución de parto, ¿no? Entonces, bueno, explicarles un poco que justamente lo que tienen que hacer es no hacer, pues ahí ya yo creo que hay un gran avance, ¿no? Porque ellos entienden y diferencian patología de fisiología y de que al final pues hay familias que no han previsto un parto extrahospitalario, ¿no? Y a veces pues... Y que poder mejorar también este acompañamiento, ¿no? Y entender pues que no es necesario pinzar el cordón como si fuera una bomba de relojería porque va a explotar algo y que si sale la placenta sin haber pinzado el cordón, pues no solo no es malo, sino que será bueno para el bebé recién nacido, ¿no? Y poder explicar un poco los estudios de pinzamiento tardío óptimo de cordón, ostras, les da una tranquilidad y yo creo que esta formación, que de hecho en principio hemos quedado que será periódica, es decir, que la iremos haciendo. Ahora el tema online también nos facilita mucho ¿no? esta comunicación. Entonces, pues estas formaciones en principio serán periódicas y yo creo que nos facilitarán mucho, ¿no? Acompañamientos a estos partos también no planificados. ¿Y qué impacto has visto en la percepción de parto en casa, ¿no? Entre los profesionales de urgencia a partir de, digamos, este documento o esas conversaciones con ellos? Ha habido muy buena acogida, yo creo. Y esto sencillamente cuando desmontas mitos, cuando informas desde las publicaciones, desde la evidencia, les das las referencias para que ellos puedan acceder, ¿no? Hubo en una de las formaciones que ya hemos hecho, porque hemos empezado ya, recuerdo cuando desmonté el mito de la vuelta de la circular de cordón. Es decir, me sorprendió tanto que dentro de un colectivo profesional aún consideraran la vuelta de cordón como algo súper patológico y algo que se tenía que resolver y hablaban de cortar la vuelta de cordón antes de la salida del bebé, ¿no? Y, ostras, no, pero si esto es una práctica totalmente obsoleta, ¿no? Les hablé de la maniobra de somersault, que no tiene más importancia, pero cuando atiendes partos, ¿no? Y acompañas familias, lo sabes que, ¿no? Que los bebés salen con vueltas, con 2, con 3 y con los que haga falta, ¿no? Que la naturaleza no se ha equivocado y que es muy frecuente que 1 de cada 3 bebés sale con vuelta de cordón. Tiene influencia. Se quedaron no totalmente paralizados y era uno de sus grandes miedos. Entonces, bueno, es que es eso, el hecho de hablar, de poder enseñarles vídeos, ¿no? Recuerdo que les puse un montón de vídeos de partos en casa y en medio hospitalario, sin necesidad de cortar vuelta de cordón y explicar la contraindicación, ¿no? De que al final es el flujo de oxigenación y que si lo cortas, pues lo que estás cortando es esta mejora de adaptación a la vida extrauterina. Quedaron sorprendidos. Y claro, con estas pequeñas, ¿no? Explicaciones, ellos, bueno, te valoran, te agradecen y esta comunicación interprofesional yo creo que es buenísima. Entonces, la acogida en ellos ha sido muy buena. Me alegro mucho. ¿Y habéis tenido algún traslado desde entonces, desde este guía? Bueno, lo que decimos de las casualidades, ¿no? Sí existen, porque fue aprobar el documento interno y una de las subdirectoras del SEM me lo mandó por mail para dar el último ok. Y al cabo de una semana acompañamos un parto en casa de una familia que era su segundo hijo y la verdad es que el parto fue súper fluido, precioso en el agua, ningún tipo de problema ni complicación, pero fue una placenta que decidió que no quería salir y hubo un aumento del sangrado. Tuvimos que llamar
tuvimos que trasladar esta familia. De hecho, fue un caso de una hemorragia posparto clara. Y la verdad es que fue un traslado muy fluido, un traslado intenso, porque la situación, pues es lo que dices, ¿no? Cuando hay una complicación en un parto, la familia lo vive con mucha intensidad y los profesionales que acompañamos también la vivimos con mucha intensidad. Pero fue fenomenal porque pudimos llamar al SEM. Hubo una pequeña falta de comunicación con la telefonista inicial que no era profesional sanitaria, pero al presentarme, de los puntos fuertes de esta guía es que cuando llamamos nos identificamos como matronas y damos nuestro número de colegiadas. Entonces nos va muy bien porque ya nos pasan se llama el cap de sala, ¿no? El jefe del servicio. Y entonces con ellos discutes qué servicio prefieres. En aquel caso ya nos dejaron elegir un servicio básico, es decir, con 2 técnicos, conductor y técnico. ¿Por qué? Porque queríamos acompañar nosotros a la familia, entonces ya conviertes, digamos, como este servicio en medicalizado con un profesional y efectivamente no nos pusieron ningún tipo de problema, fueron amabilísimos, fuimos muy rápidos, tardamos estaba cerca del hospital, pero en un cuarto de hora habíamos realizado todo el traslado y estábamos en sala de partos. Y pudimos hacer la llamada a 3 en el hospital para avisar que íbamos. De hecho, como llamamos antes de que llegara la ambulancia, nos volvieron a llamar como, que no venís al final. No quiero decir que nos estaban esperando ya. Era de madrugada, fueron las 4 o las 5 de la mañana. Y cuando llegamos, recuerdo que la ginecóloga que estaba de guardia me dijo, si no te importa y quieres, pues vístete de verde y entras a quirófano con nosotras, ¿no? Y fue como, ¿hola? Es decir, vale, o sea, no solo una buena recibida, sino vístete y colabora con nosotras. Y recuerdo el hecho de poder estar con la madre, porque la tuvieron que dormir para sacar la placenta, ¿no? Y poder acompañarla cuando se durmió y cuando se despertó, ¿no? Y poder estar allí dándole la mano y decirle, pues ahora te van a dormir, ¿no? Y yo estoy aquí contigo y no te preocupes y tu pareja y tu bebé están aquí también, ¿no? Están esperando fuera y aquí te acompañaremos hasta que esto termine, ¿no? Y la verdad es que, bueno, para ellos fue una experiencia muy potente y muy intensa, pero creo que la satisfacción está allí y estuvieron contentos, ¿no? También con los profesionales del hospital, que eran parte del equipo, ¿no? Una experiencia muy bien acompañada, ¿no? Por lo que oigo, claro, es que eso es lo importante en el fondo, ¿no? Porque nunca sabemos cómo van a terminar las cosas, sí, pero por lo menos que sea de una manera acompañada y respetuosa y amable. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y para quienes nos escuchan y desean promover una colaboración similar en sus comunidades autónomas, ¿qué consejos darías para iniciar conversaciones? Yo creo que las asociaciones de matronas y de familias son las que tienen que pedir, ¿no? Porque son las que pueden ser más escuchadas, que se tiene que promover, ¿no? Estas reuniones con las asociaciones, tanto de familias como de matronas, con los políticos. Al final las decisiones se toman desde ahí, ¿no? Y si necesitan apoyo en cualquier tipo, pues estamos completamente dispuestas. Tienen, ¿no?, nuestro mail de contacto con ALPAC, nos pueden contactar y les facilitaremos pues un poco cómo ha sido nuestro proceso, si necesitan. Pero esto, animar para que puedan ser posibles, ¿no?, estos cambios. ¿Y cuáles son las personas claves, piensas tú, para ir a hablar, para incluso aspectos claves para abordar? Yo creo que las responsables de estas asociaciones son las que conocen las demandas de sus propias comunidades, las casuísticas. Las familias son las necesitadas también, ¿no? Y las usuarias del sistema, que no pueden estar abandonadas, ¿no? Al final se tiene que dar respuesta a esta posibilidad de parto. Y a los responsables políticos es un poco complicado porque
una de las cosas que hemos tenido nosotras de dificultades es que ha habido cambios, ¿no? De colores, de partidos, y a veces poder encontrar a alguien que te escuche de una forma continuada para que se puedan dar estos pasos es lo complicado, ¿no? Pero que insistan y que pidan reuniones pues con los departamentos de salud y en este caso nos ayudó mucho la secretaria de Participación de Política Ciudadana, ¿no? Es decir, normalmente los gobiernos tienen un espacio de participación en el que promover nuevas políticas de salud y se llama participación ciudadana, y la verdad es que esta mujer nos atendió con los brazos abiertos y recogió muchas de nuestras demandas. Esta ha llegado a un punto de publicación y de que yo creo que tendrá una incidencia. Hay otras que se han quedado en el camino y tendremos que seguir picando con pala y pico, pero allí estaremos porque bueno, yo creo que ¿no? Las matronas somos inconformistas, tenemos muy claro este cambio de paradigma y queremos seguir trabajando para este cambio de políticas sanitarias, entonces ahí estaremos, yo creo. Y así tiene que ser en todas las comunidades. Qué bien, pues sí, palabras inspiradoras y un proyecto muy inspirador, desde luego, porque creo que es un hito dentro de la atención, ¿no?, al nacimiento en domicilio, y creo que, bueno, enhorabuena para todos vosotros que habéis trabajado en eso y habéis hecho eso posible. Yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que me has dedicado a contar, a compartir. Espero que sigáis así, con mucha fuerza y con esos cambios que tú todavía quieres ver. Gracias. Así lo haremos. Gracias, Judith, también por dar voz.